Estamos a ti, estamos aquí ante tu presencia. Tu nombre exaltado por siempre será. Establece tu trono en medio de nuestra alabanza. Establece tu trono en medio de nuestra alabanza. Establece tu trono en medio de nuestra alabanza. Ven Jesús y toma tu lugar. Cristo, te entronamos, te adoramos a ti. Estamos aquí ante tu presencia. Tu nombre exaltado por siempre será. Establece tu trono en medio de nuestra alabanza. Establece tu trono en medio de nuestra alabanza. Establece tu trono en medio de nuestra alabanza. Ven Jesús y toma tu lugar. Establece tu trono en medio de nuestra alabanza. Establece tu trono en medio de nuestra alabanza. Establece tu trono en medio de nuestra alabanza. Ven Jesús y toma tu lugar. Ven Jesús y toma tu lugar. Ven Jesús y toma tu lugar. Para siempre. ¿Cuántos están gozosos en esta noche? Damos gracias al Señor por permitirnos estar en tu casa y de poder estar, hermanos y hermanas, juntos en armonía. Dios bueno, te adoramos y te exaltamos, que tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Señor, que ese día en nuestra vida sí. Alabanza, Señor, porque tú has sido extraordinario en nuestras vidas. Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo se mueva en este lugar, se mueva a placer en cada alabanza. Señor, que responda a cada oración en tu divina voluntad, que te allegues a donde están mis hermanos y hermanas en sus hogares viéndonos a distancia. No importa si están en Puerto Rico o fuera de Puerto Rico, allí tú estás. Tu presencia se hace sentir, Señor. Te glorificamos y te alabamos, Señor, por esta oportunidad de poder adorarte libremente en tu casa. Señor, te ofrecemos como ofrenda grata nuestra expresión de adoración, que sea agradable a ti, Señor, y que a través de ella tú te glorifiques en este lugar. Oramos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Glorioso, te cantamos glorioso,
por siempre y siempre tú vivirás. Tu amor será por siempre y siempre, no cambiará. Gritaré, 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 porque bueno es Dios. Cantaré, cantaré, bueno es el Señor. Declararé, nadie como tú. Glorioso, te cantamos glorioso. Lo gritamos, Cristo te alabaré, tu nombre exaltaré, glorioso, nadie como tú. Tu luz brillará y todos verán, no hay nadie como tú. Tu luz brillará y todos verán, no hay nadie como tú. Tu luz brillará y todos verán, no hay nadie como tú, nadie como tú, nadie como tú, nadie como tú. Glorioso, te cantamos glorioso, lo gritamos, listo te alabaré, tu nombre exaltaré, glorioso, nadie como tú. Gloria a Jesús. Nadie como nuestro Dios, glorioso, majestuoso y poderoso. Gloria al Señor. El Señor les continúe bendiciendo en esta noche. Nos gozamos en estar aquí en la casa del Señor, alabando y glorificando su santo y bendito nombre. Y es que cuando nosotros pasamos revista de las cosas que el Señor hace en medio nuestro, realmente tenemos que decir que Él es glorioso y es majestuoso. En Jeremías 10, 6 y 7 dice: Señor, no hay nadie como tú, pues eres grande y tu nombre está lleno de poder. ¿Quién no te temerá, oh Rey de las Naciones? Ese título te pertenece solo a ti. Entre todos los sabios de la tierra y en todos los reinos del mundo, no hay nadie como tú. Y eso lo acabamos, ¿verdad?, de afirmar por medio de este hermoso cántico que le da toda la gloria y toda la honra a aquel que es y único que es digno de toda nuestra adoración. Pero aún en medio de esa adoración hay veces que podemos ser atacados, ¿verdad?, por las circunstancias, las vivencias que tenemos día a día. Póngale usted el nombre que sea, porque unos pasamos por unas cosas y otras por otras. Pueden ser problemas en el trabajo, problemas en la familia, problemas de salud, pero todas estas cosas a veces como que nos van apagando espiritualmente, a veces como que nos van quitando, ¿verdad?, el ánimo. Y si no nos preparamos, ¿verdad?, con la armadura que dice la palabra del Señor, puede ser que nuestro ánimo decaiga y que lleguen unos momentos en que nos sentimos como que apenas tenemos fuerzas para continuar. Por eso en esta noche quiero que hagamos una oración. Le voy a pedir a mi hermana Anaís que tenga la misma, donde llevemos delante del Señor todas estas personas que por el tipo de carga que sea y el tipo de ataque que estén recibiendo en estos momentos, del tipo que sea, se sientan que sus fuerzas decaen, que no pueden continuar, que sientan que apenas tienen fuerza, ¿verdad?, para continuar hacia adelante. La palabra del Señor dice que el Señor, ¿verdad?, no extinguirá el pábilo que humeare. Así que si queda un poquito, ¿verdad?, de esa llama, queda un poquito de eso, el Señor puede renovarlo nuevamente. Vamos a pedirle al Señor para que el Señor continúe obrando en esas vidas y levantándolas de ese desánimo, de esa tristeza, de esa
falta de gozo en el Señor que pueden estar pasando, que a veces los aleja de la presencia de nuestro Dios. Amado Dios y Padre Celestial, Señor, venimos una vez más, Señor, ante tu presencia, Señor, dándote gracias primeramente, Señor, por este día, Señor. Gracias porque nos has permitido llegar a tu hogar, Señor. Gracias por este tiempo, mi Dios, de adoración. Señor, nos presentamos ante ti en esta hora, Señor, pidiéndote que seas tú, mi Dios, nuestra fuerza. Pidiéndote, Señor, que seas tú peleando las batallas que nosotros no podemos dar, Señor. Padre, tú eres un Dios omnipresente, Señor, omnisciente, omnipotente, Señor, que todo lo conoce y todo lo puede, Señor. Yo te pido, mi Dios, que seas tú mirando el corazón de todas y cada una de las personas que estamos aquí, Señor, y aún de aquellas que nos ven a través de las redes sociales. Tú, Señor, que conoces, mi Dios, mira cada batalla, Señor, cada problema, Señor, cada cosa que nos preocupa, Señor, cada cosa que no permite, mi Dios, que podamos quizás adorarte libremente, Señor. Tú las conoces, aún aquellas que no compartimos con los demás. Yo te pido, Señor, que seas tú dándonos fuerzas, Señor, para continuar, renovando, Señor, las fuerzas, el anhelo, Señor, poniendo aceite, mi Dios, en cada lámpara, Padre. Que seas levantando las manos de aquellos, Señor, que están caídas. Que seas tú, Señor, dando la batalla, Señor. Sabemos y conocemos, mi Dios, que lo que el ser humano no puede hacer, Señor, tú lo puedes hacer, Padre. Aquello que se ve imposible para el ojo humano, tú lo haces, Señor. Y yo te pido, Señor, que tú obres en cada una de las vidas. Te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Amén y amén. Y luego de nosotros orar, nosotros podemos dar gracias al Señor, sabiendo que el Señor ya está obrando en nuestras peticiones, en nuestras necesidades, porque Él es nuestra esperanza. Así que medita en esta alabanza. No hay lugar tan oscuro que tú no me encuentres. En sequía tú has sido la fuente, solo tú me salvaste. Me has traído del valle profundo, abandonado sin fuerza ni aliento, pero vida en ti encontré. Oh, gracias, gracias mi Jesús, eres mi esperanza. Gracias, gracias mi Jesús. Oh, gracias, gracias mi Jesús. Sin ti no tengo nada. Gracias, gracias mi Jesús. Soy amado, me cambiaste, no soy condenado. Tengo un futuro con un nombre nuevo, libre soy, tengo gozo, es por tu sangre que soy victorioso. Nada cambiará todo lo que tú has hecho. Quiero vida en ti encontré. Oh, gracias, gracias mi Jesús, eres mi esperanza. Gracias, gracias mi Jesús.
por lo que has hecho para mí y lo que hay en mí. Lo entrego todo ante ti. ¿Qué más podría decir? Por lo que has hecho para mí y lo que hay en mí. Yo entrego todo ante ti. ¿Qué más podrá decir? Por lo que has hecho para mí y lo que hay en mí. Yo entrego todo ante ti. Oh, gracias, gracias mi Jesús, eres mi esperanza. Gracias, gracias mi Jesús. Oh, gracias, gracias mi Jesús. Sin ti no tengo nada. Gracias, gracias mi Jesús. Damos gloria al Señor. ¿Cuántos están agradecidos de Dios? No podemos olvidar nunca lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Y como principio, ¿verdad? Todo principio, ya estamos en agosto, mi gente. Si usted no se había dado cuenta, ya estamos en agosto. Y como principio de cada mes, siempre lo tomamos para introducir un estudio bíblico general, ¿verdad? Y siempre decimos general porque si nos vamos parte por parte, no da tiempo, ¿verdad? Media hora, 45 minutos, es algo de muchos días, pero introducimos de manera general en esta ocasión la carta a Santiago, para luego en estos próximos martes desarrollar predicaciones y reflexiones alrededor del libro. Y el libro de Santiago es bastante interesante, pero quiero que a manera introductoria podamos mirar el video. Como siempre he dicho, tremenda herramienta de Bible Project que nos explica de manera condensada un resumen del libro para yo luego poderme adentrar en otros detalles que son igual importantes. La carta de Santiago, o por lo menos ese es su nombre en español. Si miras el griego, verás que el nombre es Jacobos, lo que traduce su nombre hebreo Jacob. Y por eso, la mayoría de las traducciones antiguas y modernas le dan el nombre de Jacobo, y así lo llamaremos en este video. Hay muchos Jacobos en el Nuevo Testamento. 2 de ellos pertenecen al círculo cercano de los 12 discípulos de Jesús, pero esta carta viene del Jacobo que fue el medio hermano del mismísimo Jesús. Conocemos la historia de este Jacobo por el libro de Hechos y por las cartas de Pablo. Después de que Pedro salió de Jerusalén para empezar nuevas iglesias, el medio hermano de Jesús, Jacobo, se levantó como un líder prominente en la iglesia madre en Jerusalén. Estaba compuesta en su mayoría de judíos mesiánicos o cristianos. Esta fue la primera comunidad cristiana de todas y sabemos que tuvo tiempos difíciles durante los 20 años que Jacobo fue su líder. Hubo una hambruna que llevó a la región a una gran pobreza. Y esos judíos mesiánicos estaban siendo perseguidos por los líderes judíos en Jerusalén.
Pero a través de todo ello, Jacobo fue conocido como un pilar de la iglesia de Jerusalén. También fue conocido como un pacificador que dirigió con sabiduría y valor hasta que fue trágicamente asesinado. Y en este libro tenemos el legado de la enseñanza y de la sabiduría de Jacobo, condensada en una obra breve y muy poderosa. El libro comienza como una carta, saludando a todos los judíos mesiánicos que estaban viviendo fuera de la tierra de Israel. Pero esta no está estructurada como las cartas de Pablo, donde él trata los problemas específicos de una iglesia local. Más bien, este libro es un resumen de la profunda sabiduría de Jacobo para todas y cada una de las comunidades de seguidores de Jesús. Y el objetivo de Jacobo no es enseñar nueva información teológica. Más bien, él quiere introducirse en tus asuntos y retarte sobre cómo debes vivir. La sabiduría de Jacobo ha sido fuertemente influenciada por dos fuentes. La primera es la enseñanza de Jesús acerca de la vida en el reino de Dios, especialmente el Sermón del Monte, al que frecuentemente cita y del que se hace eco en el libro. La segunda influencia clave es la sabiduría bíblica del libro de Proverbios, especialmente los poemas en Proverbios del 1 al 9. Jacobo literalmente creció con Jesús y con el libro de Proverbios. Así que ahora su propia enseñanza suena como ellos. Está sellada con su lenguaje e imágenes. El libro consiste en discursos de sabiduría, breves y retadores, llenos de metáforas y frases cortas, fáciles de memorizar. Y en esencia, Jacobo está llamando a la comunidad mesiánica a ser verdaderamente sabios, viviendo de acuerdo al resumen que Jesús hizo de la Torá. Amar a Dios y amar al prójimo como a ti mismo. El cuerpo del libro se encuentra en los capítulos del 2 al 5, que consisten en dos enseñanzas breves que llaman al pueblo de Dios a una devoción completa al camino de Jesús. Y, todos juntos, no desarrollan de manera lineal una sola idea principal. Cada enseñanza es independiente y concluye con una frase corta muy pegajosa. Pero todas estas enseñanzas están conectadas a través de palabras y temas claves que se repiten. Es realmente genial. Al inicio del cuerpo del libro hay dos enseñanzas. Primero, sobre el favoritismo y luego sobre el amor. Jacobo expone cómo tendemos a mostrar favor a las personas que pueden beneficiarnos, mientras que ignoramos a aquellas que no pueden hacerlo, usualmente porque son necesitados. Jacobo dice que esto es lo opuesto al amor, como Jesús lo definió. Él continúa mostrando cómo luce la fe y cómo no luce la fe. Si alguien dice que tiene fe en Dios, pero ignora a las personas que son necesitadas o pobres, la fe de esta persona está muerta, dice él. Sus acciones traicionan lo que ellos dicen que creen, y la fe genuina siempre produce obediencia a las enseñanzas de Jesús. Ahora, a lo largo del libro, encontramos 3 lugares diferentes donde Jacobo desarrolla las enseñanzas de Jesús acerca de nuestras palabras, de manera que con la misma boca desatamos dolor sobre las personas, y luego vamos a ofrecer alabanzas a Dios. ¡Qué horrible! Y también juzgamos a las personas y luego hablamos mal de ellas a sus espaldas. Y también tendemos a distorsionar la verdad a nuestra conveniencia. La manera en que hablamos de las personas es una ventana hacia nuestros corazones y hacia nuestros valores centrales. Nuestras palabras expresan la verdad sobre nuestro carácter. Jacobo también cree que la comunidad del reino de Dios, como Jesús enseñó acerca de ella, es la clase de lugar donde las divisiones creadas por la riqueza o el estatus social son hechas inoperantes. Así que él advierte primero sobre la arrogancia que la riqueza puede crear en personas que creen que estarán en este mundo para siempre. Él dice, no, un día tus riquezas se pudrirán, así como tú. El pueblo de Dios debe vivir con paciencia y con la esperanza de que el regreso de Jesús pondrá todas las cosas en su lugar. Y esto debe inspirar a una vida de oración llena de fe. Esta parte del libro, todas estas enseñanzas, son tan poderosas y hay muchas más de las que tenemos tiempo de mencionar en este video. Pero, en serio, léelas todas y lentamente. Ahora, frente a estas 2 enseñanzas de sabiduría, tenemos el capítulo introductorio. Es una fuente de sabiduría y frases cortas, y están diseñadas para resumir las ideas principales de todo el libro. Este capítulo, de hecho, te introduce a todos los temas y palabras claves con los que te encontrarás en los capítulos del 2 al 5. Jacobo inicia diciendo que conoce por experiencia que la vida es dura. Después de todo, él fue martirizado, no mucho después de haber escrito esta carta. Pero él cree que las pruebas y dificultades de la vida son en realidad regalos paradójicos que pueden producir perseverancia y moldear nuestro carácter.
Dios puede hacer obras asombrosas dentro de nosotros en medio de nuestro sufrimiento y ayudarnos a hacernos perfectos y completos. Esa palabra, perfectos, es realmente importante para Jacobo. Él la repite 7 veces en el libro. En el hebreo y griego bíblicos, esta palabra se refiere a la plenitud. Significa vivir una vida completamente íntegra, donde tus acciones siempre son consistentes con los valores y creencias que has recibido de Jesús. Jacobo sabe que la mayoría de nosotros vivimos como personas fracturadas, con grandes inconsistencias en nuestro carácter. Todos estamos más afectados de lo que quisiéramos admitir. Sin embargo, Dios está en una misión para restaurar a las personas fracturadas, para hacerlas completas. Y eso comienza con la sabiduría, la habilidad para ver mis dificultades a través de una nueva perspectiva. Dios dará generosamente esta clase de sabiduría a las personas que se la pidan con fe, sin dudar del carácter de Dios. Y cuando nos damos cuenta de nuestra condición humilde y frágil delante de Dios, somos obligados a elegir entre la ansiedad o la confianza. Y la verdadera sabiduría significa decidir creer que Dios es bueno a pesar de mis circunstancias. Así que, si es la pobreza lo que te lleva a tener tiempos difíciles en tu vida, Jacobo dice, intenta verla como un regalo que te obliga a confiar solo en Dios. Además, la riqueza es pasajera, todo pasará, como la hierba en el calor del verano. Y así, cuando tengas tiempos difíciles, no acuses a Dios. Más bien, deja que tus circunstancias te enseñen lo que Jesús enseñó acerca del carácter de Dios. Que el Padre es generoso, que Él está ahí para encontrarse con nosotros en medio de nuestro dolor y que Él es digno de confianza. Y es este Dios quien a través de Jesús nos ha dado un nuevo nacimiento para hacernos una nueva clase de humanos que pueden enfrentar sus sufrimientos con una completa confianza en el Padre, como lo hizo Jesús. Y esta nueva humanidad es algo que descubrimos no solo cuando escuchamos la palabra de Dios, sino cuando hacemos lo que ella dice que hagamos. Jacobo llama aquí a la palabra de Dios la perfecta Torá de libertad. Él se refiere aquí al más grande mandamiento de la Torá, que fue pasado a nosotros a través de Jesús, que Él nos libertó para amar a Dios y a nuestro prójimo. Y Jacobo muestra de manera práctica cómo luce esa clase de amor. Significa hablar a otros de manera bondadosa y amorosa. Significa servir a los pobres y significa vivir en completa devoción exclusiva a Dios. Ahora puedes ver cómo este capítulo inicial contiene todas las palabras e ideas claves que se exploran con mayor profundidad en las 2 enseñanzas de los capítulos del 2 al 5. Jacobo se empapó de la sabiduría de Jesús y de los proverbios, y en este libro nos ha dado un gran regalo de su propia sabiduría. Este es un golpe en el estómago, hermosamente diseñado para aquellos que quieren seguir a Jesús, y de eso se trata el libro de Santiago, o Jacobo. Entonces, cuando ustedes han leído el libro de Santiago, son 5 capítulos completos, pero si no les dio ganas de leerlo, y yo considero que hay muchos creyentes que no le ha dado importancia a este libro, ni lo han mirado con detenimiento, porque habla de cosas tan sencillas que suceden todo el tiempo en la iglesia. Y decimos, es que somos seres humanos, si nosotros seguimos con esa excusa hasta que Cristo venga, no hay un manual para la vida. Está la palabra de Dios, que nos invita a poder escudriñarla y ver cómo podemos ser perfectos. Ver la palabra, ser completos. Tener y vivir en plenitud con el Señor. Lo primero que debo señalar de esta epístola de Santiago es que pertenece a lo que se conoce como las epístolas universales o católicas, ¿verdad? La epístola universal o católica. No sé si la presentación está por ahí. La epístola universal o católica, ¿verdad? Estas cartas forman el tercer grupo principal de los libros del Nuevo Testamento. Y aparecen después de los libros históricos, ¿verdad? Los 4 evangelios y Hechos y las 13 cartas de Pablo, ¿verdad? Lo que conocemos las epístolas paulinas. Luego de las epístolas paulinas aparecen estas cartas universales. El libro anónimo de Hebreos no estaba agrupado históricamente en estas 7 cartas debido a que durante muchos años se pensó por equivocación que Pablo también lo había escrito. En realidad muchas Biblias impresas
hoy aún lo llaman la epístola del apóstol San Pablo a los hebreos, ¿verdad? Así que después de esas epístolas paulinas tenemos Hebreos, que está considerada con ese grupo de las universales, pero por muchos años se le atribuyó a Pablo. Y realmente es una carta que es anónima, ¿verdad? No se sabe realmente quién escribió. Pero el historiador Eusebio es el primer escritor conocido que se haya referido a estas 7 cartas como las epístolas universales o católicas. En su historia eclesiástica llamó al libro Santiago la primera de las cartas llamadas católicas, ¿verdad? Ese grupo de cartas universales o católicos, a Santiago se le llamó como la primera. Y es importante señalar que la palabra católica que se usa de esta forma no significa católica romana, sino que significa en su sentido original, quiere decir universal o mundial, ¿verdad? Cuando hablamos de que estas 7 epístolas católicas o universales, no se asusten, no tiene que ver, ¿verdad?, con la Iglesia Católica Romana, sino que la raíz, la etimología de esta palabra lo que significa es universal o mundial. Y eso tiene una razón de ser porque todas las cartas de Pablo fueron escritas a lectores específicos, ya sea a congregaciones o a individuos. Y de ellos, ¿verdad?, recibe su nombre. Carta a los romanos, carta a los tesalonicenses, corintios, ¿verdad? Estos son a personas específicas o grupos específicos y tratan temas específicos. En contraste, estas cartas católicas universales, estas 7 breves cartas, fueron escritas para una audiencia más amplia, ¿verdad? No para alguien específicamente. Y tal vez hayan tenido el propósito de circular entre muchas congregaciones y no necesariamente sobre un solo grupo. Por eso, las 7 epístolas católicas universales reciben los nombres de sus autores, en vez de recibir los nombres de sus destinatarios, ¿verdad? Así que esa es una gran diferencia. Recibe el nombre de sus autores, por eso es que tengo la epístola de Santiago, ¿verdad? O Jacobo. Por supuesto que segunda y tercera de Juan van dirigidas a personas específicas, pero desde hace mucho tiempo, ¿verdad?, por costumbre, están agrupadas con la universal primera de Juan. Estas epístolas universales, Santiago, primeras y segunda de Pedro, primera y segunda y tercera de Juan y Judas. Estas son estas 7 cartas que son denominadas como católicas o universales. Y entendiendo esto, ¿verdad? Porque mentalmente, cuando nosotros miremos el Nuevo Testamento, tenemos que pensar en los evangelios, en los hechos de los apóstoles, en las epístolas paulinas que se le atribuyen a Pablo, y vemos lo que son las epístolas universales o católicas. Tenemos Apocalipsis también, ¿verdad? Luego de todo esto. Ahora, hablando propiamente de Santiago, la pieza de literatura, ¿verdad?, conocida como la Epístola Universal de Santiago, es una obra de literatura de sabiduría, y lo vimos en el video, ¿verdad? Aunque es una epístola universal, entonces cuando una epístola es una carta, pero su género literario utiliza la sabiduría, y quizás sea la única en ese estilo en el Nuevo Testamento. Es una pequeña obra de pretensiones humildes, casi insignificante frente a las imponentes obras literarias de Pablo, ¿verdad?, que son más largas, pero es una obra densa, importante y muy significativa desde el punto de vista de un cristiano comprometido que quiere de veras vivir como Jesús. Por eso yo digo que si usted verdaderamente quiere vivir como Jesús, usted lee Santiago y les habla sobre el peligro de la lengua, y como quiera usted vive dentro y fuera de la iglesia maldiciendo con la lengua y hablando de los demás, utilizando su lengua para vituperio. Hermano, usted no ha leído Santiago, no se ha comido ese libro. Muchos escritores y muchos teólogos dicen, esta obra es densa. No, yo te recomiendo que tú leas un pedacito hoy y te quedes pensando en eso. Un pedacito mañana. Y hay libros así, ¿verdad? Hay libros que usted no se puede leer
12 capítulos de una sentada. Estos son 5 capítulos. Pero usted no se puede leer esos 5 capítulos de una sentada. Tiene que coger porciones, leerla y, ¿verdad?, reflexionarla y analizarla. Vamos un momentito, porque ya mencionaron por encima, hablar un poco sobre el autor. El escritor de esta carta, de esta corta libro, se identifica a sí mismo como Santiago, siervo de Dios y Señor de Jesucristo. A grandes rasgos, cuando nosotros leemos el escrito y vemos estas características, podemos decir que fue un cristiano judío que vivió en el siglo I después de Cristo. Y su nombre en hebreo es en realidad el mismo nombre del nieto de Abraham, Jacob, en hebreo, Jacobo, lo que vimos, ¿verdad?, ahorita. En el Nuevo Testamento griego, ¿verdad?, ese nombre aparece como Jacobos, mientras el nombre se abría paso entre los idiomas modernos, tuvo muchos cambios de pronunciación y ortografía. Jaques, Iago, Jaime, Giacomo, y de alguna forma al llegar al español, Jacobo se transformó en 2 formas, Jacobo y Santiago. Ahora, ¿cuál de los hombres que lleva este nombre de Jacobo en el Nuevo Testamento es el autor? Vamos a ver varias cosas. Número 1, el Señor Jesús tenía 2 apóstoles con ese nombre. El famoso era el hijo de Zebedeo y Salomé, hermano de Juan, que era pescador, uno de los hijos del trueno, ¿verdad? Usted ha escuchado eso, ¿verdad? Uno de los hijos del trueno. El otro discípulo de Jesús con el nombre de Jacobo, apodado el menor, fue hijo de Alfeo y María. Ni los 4 evangelios ni el libro de los Hechos mencionan nada que él hubiera dicho o hecho. Y en realidad, su madre era más famosa que él. Estuvo presente en la crucifixión y en el descubrimiento de la tumba vacía, su madre, ¿verdad? Así que pues, este segundo Jacobo, como que tampoco me suena para que sea el autor, porque si su mamá era más famosa que él, pues realmente hubiese mejor escrito su mamá que él, que había presenciado más cosas. Y el escritor, ¿verdad?, muchos teólogos llegan a la conclusión, y ustedes saben lo que les digo de los autores, que pues buscamos quién es el autor para uno aprender, pero tampoco es que me quite el sueño si fue uno o fue el otro. Pero hay más consenso de que el escritor de la epístola bíblica no debe ser otro que Jacobo, el medio hermano de Jesús. Y podemos tener la referencia ahí en Mateo capítulo 13, versículo 55 y Marcos capítulo 6, verso 3. Se sabe, esto es importante, se sabe que en la vida de Jesús sus hermanos lo negaron. Y ahí está la referencia, Mateo capítulo 12 del 46 al 50, Marcos capítulo 3 del 21 y 31 al 35. Y mucho más que negarlo, ni creían en él, ¿verdad? Ni creían en ese ministerio, la familia de Jesús. Pero en Hechos, capítulo 1, 14, la situación cambia. De allí en adelante se menciona que este Santiago, como el que toma la directiva en la iglesia de Jerusalén, y como tal, preside el concilio de Jerusalén. Pablo lo visita y lo reconoce como apóstol. Y ahí tenemos la referencia, ¿verdad? Apóstol y pilar de la iglesia. En un principio que no creía en el ministerio de su medio hermano, no creía la propia familia, aparte de su madre, ¿verdad? No creía, pero luego de la muerte y la crucifixión de Jesús, ¿verdad? Sí cree, sí entiende y se convierte en un líder de la iglesia. Así que, propiamente dicho, se le atribuye a Jacobo, el medio hermano de Jesús, que escribiera esas palabras que tenemos ahí concentradas. Más o menos hablaremos un poco sobre la fecha de composición, ¿para qué tiempo? Bueno, esto tiene, la fecha de composición va a tener que ver con a quién se le atribuya el haber escrito la carta. Si el autor es Santiago, el medio hermano del Señor, nos hace suponer que una fecha más bien temprana, es decir, aproximadamente entre el año 40 después de Cristo, cuando fuera nombrado pastor de la iglesia, y el año 61, cuando según la tradición fue martirizado, ¿verdad? Entre ese tiempo, se le atribuye a la fecha de composición de esta carta. La mayoría de los comentaristas que favorecen la autoridad de Santiago piensan que lo correcto sería una fecha posible, es decir, el 61 más o menos, ya que las principales doctrinas del cristianismo están dadas como supuestas en el texto. Y eso se saca, ¿verdad? Que si las principales doctrinas del cristianismo están dadas como supuestas en el texto, pues el año tiene que ser un poquito más tardío, porque ya esas ideas están desarrolladas, ¿verdad? Un poco antes,
Quizás esas ideas todavía no se han desarrollado ni se han planteado. Un corto bosquejo y sencillo bosquejo de qué trataría el libro de Santiago. Número 1, tema fundamental, una fe real para una vida real, ¿verdad? Una fe auténtica. Tenemos primero, saludos, capítulo 1, verso 1. Tenemos segundo, pruebas y tentaciones, capítulo 1, del verso 2 al 18. El número 3, oidores y hacedores. ¿Recuerda? A mí me gusta mucho esa parte de que aquel que oye la palabra y no la pone por obra es como una persona que se mira en el espejo, pero cuando se va se olvida de quién es. Eso es maravilloso, ¿verdad? Yo me atrevo a decir que dentro de estas epístolas, Santiago es de mis favoritas, ¿verdad? Porque me he dado cuenta estudiándola que muchas predicaciones las he hecho de Santiago y he sacado muchas cosas, ¿verdad? De lo que dice Santiago. Número 4, favoritismo y amor. Ahí lo vemos del capítulo 2, los versos del 1 al 13. Número 5, la fe muerta y la fe real. Capítulo 2, del 14 al 26. Luego tenemos número 6, la lengua y la sabiduría. Capítulo 3, los versos del 1 al 18. Número 7, sumisión y humildad. Capítulo 4, del 1 al 12. Número 8, planes y prioridades. Capítulo 4, del 13 hasta capítulo 5, verso 6. Y número 9, paciencia y oración. Capítulo 5, del 7 al 20. Hermano, si usted no lee, no me diga que si usted no lee así por encima estos temas por estructurados, si de eso no se trata la vida cristiana, ¿verdad? O la vida del ser humano, todas estas cosas. Yo le invito a que si usted no lo ha leído en este tiempo que lo estamos estudiando y lo estamos presentando, coja un pedacito, empiece por ese capítulo 1, pegue a leer Santiago. Y hay muchas cosas que le van a arrojar luz a su vida leyendo la palabra del Señor. Algunas características literarias sobre esta epístola, y es que tiene un carácter, como hemos dicho, general y universal. Le falta un destinatario específico. Aquí no se le escribe a Teófilo, no se le escribe a nadie específicamente, sino que se dice a las 12 tribus de la dispersión, ¿verdad? Acentuando su carácter general, católico, circular, ¿verdad? Realmente eso es algo sacado del hebreo, a estas 12 tribus de la dispersión. Se está refiriendo en este caso a todos estos creyentes que están, ¿verdad?, dispersos por toda esta zona. Por esta razón, el comentarista James H. Rowe, entre otros, afirma que esta epístola se trata, la gente tratando de analizarla, ¿verdad? Y de explicarle un poco más. Se trata de una diatriba, un género muy popular en el Nuevo Testamento, en el cual se atacan ideas, personas o acciones. Según este comentarista y otros, Santiago tiene perfectamente el diseño y el perfil de una diatriba. Santiago siempre está rayando entre que si usted busca los comentarios, siempre la pregunta ¿es una epístola o no es una epístola? ¿Verdad? Y cada estudioso que se acerca a ella, pues trata de buscarle a qué género se asemeja más, ¿verdad? Y este teólogo habla sobre lo que es una diatriba, que era muy popular en el tiempo del Nuevo Testamento, atacando ideas, personas o acciones específicamente. Otros han considerado a Santiago como un gran resumen de apuntes de homilías, al igual que el Sermón del Monte. Así, por ejemplo, el comentarista Martin Dibelius afirma que el carácter de Santiago es parenético, y la parénesis, descrita por el mismo Dibelius, es un depósito de tradición del judeocristianismo de la época que contiene amonestaciones para la vida diaria de los creyentes. Así que vemos que también Santiago se parece a eso, amonestaciones para la vida diaria de los creyentes. Y desde este punto de vista, Santiago sería un compendio de refranes o dichos morales populares con el propósito no tanto de juntar información, sino de provocar en sus oyentes el sano deseo de comportarse como Jesucristo les ordenó. Además, el texto denota un autor de origen hebreo, aunque está escrito en griego, pero denota un autor de origen hebreo con mucho conocimiento de lo que se hacía.
Y varios comentaristas coinciden en esto, ¿verdad? Y el texto de Santiago imita la literatura de sabiduría hebraica, con referencias frecuentes a los libros de sabiduría del Antiguo Testamento, y vimos Proverbios, inclusive a los deuterocanónicos de sabiduría y eclesiástico. Hemos explicado, ¿verdad? El canon bíblico que nosotros utilizamos, ¿verdad? No tiene muchos libros que, por ejemplo, la Biblia católica tiene los libros deuterocanónicos, ¿verdad? Para nosotros apócrifos, que no son sagrados, ¿verdad? Para lo que es la iglesia evangélica cristiana. Pero cuando estos libros que son deuterocanónicos, que son sabiduría eclesiástico, si se leen, ¿verdad? Para propósitos de estudio, vas a ver que en lo que es Santiago y otros libros, toma de esos, ¿verdad? Recuérdense que el que esté o no esté en el canon tiene que pasar una rigurosidad y una regla, ¿verdad? De ciertas características que debe tener. Y esos libros nosotros no los utilizamos porque no pasaron el canon, ¿verdad? No quiere decir que no se pueden consultar, ¿verdad? Para propósitos de estudio, porque muchas veces dice lo mismo, ¿verdad? Y se utilizan para avalar lo que se está diciendo. Así que vemos que Santiago tiene esa atmósfera como del Antiguo Testamento. Y si bien las citas directas son solo 5, a saber, ¿verdad? En Isaías, ese capítulo 1, verso 11, Levítico, capítulo 19, verso 18, Éxodo, capítulo 20, verso 13, y Génesis y Proverbios, el texto tiene una gran cantidad de instancias en el que el griego recuerda fraseología hebraica, ¿verdad? El texto también denota paralelismo y una figura que es poética hebraica. Así que, por eso que dicen que es bastante denso, porque aunque está escrito en griego, tiene mucho paralelismo, tiene referencia al Antiguo Testamento, es una epístola, pero realmente tiene un contenido de sabiduría, ¿verdad? Utiliza mucho el estilo hebraico de escribir, de estas cosas que ellos utilizan intencionalmente para memorizar, para aprender. Así que es bastante interesante. Sin embargo, como hemos dicho, algo extraño es que pocos comentaristas pueden explicar el hecho de que el texto se expresa en un griego muy fino y pulido, lo que muestra un conocimiento profundo de la literatura griega, la lengua griega como tal y el texto griego de la Septuaginta, la primera traducción, ¿verdad? De modo que, aunque las principales ideas del texto son judías, el modo de expresarlas es evidentemente griego, con expresiones, sentencias y aún ideas del ámbito griego de la época del Nuevo Testamento. El texto mantiene el género literario sapiencial, caracterizado por sentencias breves y proverbiales, lo cual, unido a las abundantes referencias a los temas del Sermón del Monte, le dan una cercanía muy especial al género usado por nuestro Señor Jesucristo. Por otro lado, el texto también mantiene un carácter profético. Lo vemos en el capítulo 4, verso 2, capítulo 4 también, verso 7 y capítulo 5, verso 1, que es muy extraño, ¿verdad?, en la literatura de sabiduría del Antiguo Testamento. En Santiago, sin embargo, ambas características literarias no parecen estar en competencia, sino en una tensión creativa. Por las características literarias podemos afirmar que Santiago es un cristiano de trasfondo judío escribiendo para otros cristianos que por causa de la dispersión originada por la muerte de Esteban se esparcieron por todo el mundo conocido llevando consigo el evangelio de Jesucristo. Y estas comunidades en muchos casos incluían personas de trasfondo no judío, especialmente griego. Así que por eso es que vemos esta escritura en griego, un griego fino y también esta referencia judía. Vamos a las características teológicas. Vamos a ver qué características teológicas podemos encontrar en este libro. Las características teológicas de la Carta de Santiago también nos ayudan, ¿verdad?, en su ubicación general. Y por su estudio podemos inferir que esta es una de las cartas más tempranas, si no la más temprana del Nuevo Testamento. Es posible que nos encontremos frente al primer escrito cristiano de todos los que forman el Nuevo Testamento. En primer lugar,
la segunda venida del Señor está viéndose como algo real e inminente. He aquí el juez ya está a las puertas, capítulo 5, verso 9. Y verá un tema predilecto del cristianismo temprano. Obviamente usted sabe que el cristianismo temprano, usted tiene que entender esto. Jesús llega a la tierra. ¿Quiénes tenemos allí? Judíos, griegos, gente de otras nacionalidades. Cuando las personas comienzan a creer en el Señor, cuando hablamos del cristianismo temprano, usted vio, ¿verdad? Si no vio a Jesús, ¿verdad? Haciendo milagros, haciendo algo, si esos dichos le llegaron a su boca y usted le entregó su corazón, creyó en esa palabra y usted dice, yo me voy, pero vengo, ¿verdad? Ya han pasado un par de años, ha pasado un tiempo, pero el cristianismo temprano hablaba de yo estoy a la puerta y llamo, yo voy a regresar, ¿verdad? Por eso es que muchas veces Pablo tuvo que escribir a algunas iglesias, espérate. Jesús dijo que venía, pero es que la venida puede ser mañana como puede ser, ¿verdad? Así que no dejen de trabajar, denle suave, pónganse, sigan trabajando y vivan como si el Señor viniera mañana, pero también, ¿verdad? Como si el Señor se tardara. Así que vemos que este tema está presente, la segunda venida del Señor. Además, en la iglesia, ¿verdad? Según la carta hay un orden incompleto. Los cristianos se reúnen todavía en la sinagoga, capítulo 2, verso 2. Se menciona ancianos, pero no obispos ni diáconos. Hay una multitud de maestros, lo cual no solo preocupa a Santiago, sino que demuestra la falta de sistematización de la iglesia, una de las características del comienzo del cristianismo. Así que ese tema también se toca. Ahora, un hecho teológico de importancia que Santiago muestra es el estado miserable de los cristianos, su aflicción, sus luchas internas y su persecución por causa de los principales judíos, ¿verdad? Después de la muerte de Esteban, en esa época de la dispersión, pues, Santiago trata el tema de esa aflicción, de esas luchas internas por mantenerse uno siendo cristiano, por mantenerse uno siendo fiel. Así que en la más pura tradición judeocristiana, Santiago defiende al pobre, al desvalido, al perseguido injustamente, al injuriado, al denigrado, al afrentado por su fe y su esperanza, al ultrajado en sus creencias y derechos. Sufrimiento también que como cristianos nos recuerda el final del Señor y nos llama a la perseverancia de Job. Ahí lo vemos en el capítulo 5, verso 11. Por otro lado, la ausencia de alguna referencia directa al Mesías o a la muerte y a la resurrección del Señor hicieron que muchos tomaran este libro como de dudoso valor para el cristianismo, lo cual seguramente afectó su canonicidad, ¿verdad? En un principio. Sin embargo, como ya hemos visto, su mensaje es fuertemente cristocéntrico. Su interés es la promoción moral y espiritual de sus oyentes según la propia enseñanza de Jesucristo, de quien el autor, aunque fuera su medio hermano, se consideraba siervo y esclavo. No necesariamente tiene una referencia directa al Mesías, pero todas las enseñanzas están íntimamente ligadas a la vida de Jesucristo en la tierra, ¿verdad? Y a cómo Él quiere que tú y yo podamos vivir. Por lo general, Santiago introduce un tema en una forma resumida, ampliándolo más tarde. Algunos de estos temas son la fe, la prueba, la sabiduría, el dominio de la lengua, el control de la ira y la sumisión ante Dios. ¿Verdad? Y ahí lo vemos en el capítulo 1, como dijo el video. En este capítulo 1 usted va a ver como un resumen de lo que va a tratar el libro entero. Más tarde él vuelve a algunos de estos asuntos para analizarlos más plenamente. Lo vemos, prueba y tentación, cumplir la ley en la fe, sujetar la lengua, la sabiduría terrenal y celestial, capítulo 3, versos del 3 al 18, vivir en armonía con la voluntad de Dios, capítulo 4, y ejercitar la paciencia por medio de la oración,
¿Cuánto? Yo creo que yo voy a extenderme con Santiago y lo voy a convertir en una serie de, ¿verdad? Porque es espectacular. Todo lo que Santiago nos presenta y nos toca. En resumen, encontramos los siguientes temas teológicos: oración, ley, fe y obras, pruebas y sumisión. ¿Acaso eso no es lo que tú y yo constantemente enfrentamos, ¿verdad? Como cristianos, que si tengo fe en el Señor, la fe sin obra es muerta, la oración, el frenar la lengua, ¿verdad? El no hacer alianzas, ¿verdad? Con aquellas personas que simplemente creo que me van a beneficiar. Y es importante que podamos ver estos temas teológicos, y es un libro corto, 5 capítulos, ¿verdad? Que podamos ir a ellos y podamos verlos con detenimiento para ver lo que el Señor quiere decirnos. Miren, esto es algo súper general. Termino con lo que dice el capítulo 5, verso 13 al 16, que me parece espectacular este texto. ¿Está afligido alguno entre ustedes? Que ore. ¿Está alguno de buen ánimo? Que cante alabanzas. ¿Está enfermo alguno de ustedes? Haga llamar a los ancianos de la iglesia que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si ha pecado, su pecado se le perdonará. Por eso, confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. La oración del justo es poderosa. Y en estos versos hay tanto para sacar. En esos versos nada más, ¿verdad? ¿Está afligido alguno entre ustedes? ¿Qué dice? Que ore. Si hay alguien de buen ánimo, hermano, cante alabanza. Aleluya, como dice uno. Pero esta parte me gusta mucho, y esta parte la hacemos. ¿Está enfermo alguno de ustedes? A veces nosotros acostumbramos a pasar las situaciones solos. No le queremos decir a nadie. Y lo que nos invita a este libro en la comunidad de fe es que si tú estás enfermo, mira, estoy enfermo, hagan pasar a los ancianos. Y estos, ungiéndole con aceite, hagan oración de fe para que sea sanado. Y el poder no lo tenemos nosotros. Hay que ser obedientes a su palabra. Y hay otra cosa aquí, esta última parte, que se puede malinterpretar mucho con la cuestión de la confesión en la iglesia católica, ¿verdad? Que tú vayas allí, padre, he pecado. Dime, hijo, por lo menos hasta en las películas. Pues he hecho esto, pues rézate 2 Ave María y 3 Padre Nuestro. De eso no se refiere. Aquí se refiere, cuando tú lo miras, propiamente, cuando dice: por eso confiésense en unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. Ese proceso de, por ejemplo, yo como pastor, en un momento dado de mi vida, poder acercarme a otro compañero pastor que uno sabe que le va a cubrir y que le va a guiar y que le va a decir las cosas como son. Y uno puede decirle: me siento así y hice esto. Y esa persona pueda ¿qué? Orar y pueda amonestar también. Y pueda decir: ¿sabes qué? Eso que hiciste no está correcto. Pero el Señor lo sabe. Pero yo estoy confesando. Y cuando dice confiésense unos a otros, también aquí hay un elemento de que, un elemento ético. De que si a mí Anaí me dice algo, digo, en este caso mío yo como pastor, pero vamos a ponerle que yo no sea el pastor de iglesia, que soy un miembro más de la iglesia. Se supone que usted no espera ser líder ni ser pastor para ser discreto, para ser ético. Si usted ve algo, no es para regarlo, si usted ve algo es para atenderlo. Si alguien le confiesa algo, hermano, es para orar por eso, es para escucharle y atenderlo. Porque nada sacamos con regarlo, ¿verdad?
y muchas personas luchando con 20 miles de cosas, que lo menos que necesitan es que vengan un grupo donde se supone que haya gente de fe, que lo que haga sea poner el dedo en la llaga en vez de ayudarlo. ¿Verdad? Oye, ¿tú sabes cuánta gente tú sabes que fuma, que te da los cigarrillos, y nunca se atreven a decírtelo, aunque tú lo sepas, porque tienen miedo a que no los acompañen, ¿verdad? Y a que lo empujen hacia afuera. Tenemos que aprender de esto. Confiésese en uno, no somos perfectos, confiésese en uno a otro para que sean sanados, porque la oración del justo es poderosa y eficaz. Voy a dejarlo hasta ahí porque no voy a predicar hoy. Vamos a dejarlo para más adelante, para las reflexiones. Pero así a manera general, hermano, con lo que vimos en el video, con lo que pudimos aportar en esta hora, usted se ha dado cuenta que el libro de Santiago es un libro que usted tiene que leer. No es que si quiere. Si hay un libro que usted no le puede pichar en toda la Biblia, es al libro de Santiago. Porque mucha gente, si leyera el libro de Santiago, el Espíritu Santo les recordaría estas palabras una y otra vez, todos los días, para comportarse como un verdadero cristiano. Y a veces nosotros, dentro de la iglesia, pasamos mucho trabajo con que la gente conozca a Cristo, con que se queden congregándose, pues si no nos comportamos como una iglesia que verdaderamente lleva a Cristo en su corazón, nada de eso va a pasar, ¿verdad? Eso es a nivel general de todo. Así que, hermano, rápido me voy. Algunas referencias, diccionario bíblico Lexham. También hay un comentario bíblico Beacon. Me gustó mucho este comentario del Nuevo Testamento de Hendricks Ken William. También me gusta mucho el comentario bíblico Mundo Hispano, el tomo 23, ¿verdad? De Hebreos a Judas, que toca ese tema de Santiago. Y una lectura que conseguí muy buena, la Biblia Popular sobre Santiago, Pedro, Juan y Judas, ¿verdad? De la editorial Northwestern. Así que ahí las referencias, como siempre, Lismar le va a enviar mañana esta presentación para que usted se siente, la pueda ver. Puede visitar de nuevo el video en YouTube, en Bible Project, en español, o en inglés, también está en inglés, como usted quiera, y así puede profundizar. Ya en estos próximos martes estaremos hablando sobre algunos de estos pasajes y haciendo una reflexión sobre ellos. Amén. Damos gloria al Señor, ¿verdad? La oportunidad que nos da de poder acercarnos a su palabra. Y rápidamente, pues leemos por aquí que Lisandra Rivera nos pide por la nuera Nancy Merced, que va a ser intervenida el jueves, y también por Lourdes Martínez. Lourdes Martínez nos pide por Luz Santos y sanación, y también oramos por Lourdes Inés, ¿verdad? Inés, que todavía está en su proceso, con la situación, ¿verdad? Que ella está enfrentando durante este tiempo, y mañana comienza, ¿verdad?, una nueva etapa en ese proceso, y pide oración, ¿verdad? Que cada uno de nosotros pueda orar en el nombre de Jesús para que toda célula que no debe estar ahí sea extirpada en el nombre de Jesús. Sabemos que el Señor tiene poder para hacerlo. Amén. Saben que mientras cantemos el último cántico, puede depositar su ofrenda. Si usted la trajo de manera física, lo puede hacer. Si no, puede utilizar cualquiera de nuestras plataformas digitales. Los anuncios que restan para esta semana, recuérdese que este próximo jueves el Ministerio, ¿verdad?, de Adoración en Ebenezer tiene su ensayo. Este próximo domingo nos acercamos aquí a la iglesia. ¿Tienen el anuncio de los jóvenes por ahí? No se prepararon para eso hoy. Bueno, mientras aparece, le recordamos este próximo domingo también tenemos a GMD con su Back to School. ¿Dónde están los niños? Están los niños por ahí escondidos. Pero el Back to School, ¿verdad? GMD. Vamos a ver, Ministerio de ahí.
Así que este viernes el otro, Ministerio Elianal les invita a un open house para que usted sepa qué se está haciendo, cuáles son los planes, cuál es la visión, cuál es la misión del ministerio y qué va a estar haciendo. Amén. Nos ponemos en pie para ser despedidos en esta hora. Recordamos, ¿verdad?, a todos los padres y madres que traigan a sus chicos, a los abuelos, ¿verdad?, que traigan a sus chicos este próximo domingo. Y que ahora, mientras, ¿verdad?, también oramos por las ofrendas. Y mientras cantamos, usted se puede acercar al altar para hacer su ofrenda. En el nombre del Señor, Dios poderoso, te damos gloria y honra, porque tú has sido bueno. Adoramos tu nombre. Te damos gracias por tu palabra, porque esa palabra sabemos y afirmamos que no regresa atrás vacía, sino que hace para lo cual fue enviada. Y fue enviada a transformar nuestras vidas y nuestros corazones. Señor, gracias por este culto, por este estudio, por aprender más de tu palabra, por afirmarnos más en ella, para ser transformados y ser de testimonio a todas las personas que nos rodean. Señor, te presentamos lo que resta de las actividades en esta semana para que tú las bendigas y nos permitas realizarlas. Te presentamos las ofrendas, Señor, que habremos de depositar en esta hora para que tú las bendigas y sean utilizadas para el engrandecimiento de tu obra dentro de nuestro pueblo hasta los confines de la tierra. Señor, sé tú guiándonos y dándonos sabiduría siempre para hacer un buen uso de ella, Señor. Padre, mira a las personas que han pedido oración. Oramos por Nancy Merced, oramos por Luz Santos, oramos por Luz Inés. Señor, oramos por la familia de este joven de Ponce que murió, Señor, también. Que sé tú con ellos. Abrázales, Padre, en este momento de luto. Sé tú la esperanza y la luz en medio de la oscuridad. Señor, te damos gloria y honra. Te pedimos que tú nos lleves conmigo hacia cada uno de nuestros hogares con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios dice: somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su Espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanzas y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad.